Ya tenemos entre nosotros a Simón Pedro. Este segundo bloque vamos a escucharle y a ver el mensaje que nos va a dejar, ¿no? El tema, como hemos dicho, es abrazar el futuro con esperanza. Listo. Primero decirles que estoy súper contento de lo que nos ha compartido Tere en el primer bloque. Creo que da ya tiempo de este tipo de análisis. Son cosas de las que tenemos intuiciones de mucho tiempo, pero creo que la voz del norte en este momento es realmente profética. Muchas gracias. Y le pregunté si podía decirlo, pero tenemos el proyecto desde el año pasado de escribir juntos un libro sobre el futuro de la vida religiosa. Entonces, eso que compartimos hoy posiblemente puede ser un poco de partida. Bueno, si ella venía del futuro, yo vengo del pasado. Y aunque parezca, no es contradictorio. Quizás más que del pasado, en eco, ¿no?, con lo que acaba de compartir Tere, diría que vengo, o que el acercamiento, el enfoque que voy a proponer, viene de la utopía de la vida religiosa. Y esto tiene que ver mucho con lo de amar al carisma, independientemente o liberándolo del apostolado y de las instituciones apostólicas. Entonces, el itinerario que yo les propongo, sin ninguna de estas bellas imágenes que nos ha preparado Tere, a ustedes lo tendrán que aguantar, tan viejo como soy. No hay otro icono para esta última, este bloque, como decía, por este bloque, pues ahí está. Nada más. Eso es la propuesta es invitarnos a una nueva experiencia del desierto. Y que el desierto, la experiencia fundadora de la vida religiosa en el desierto, puede ser la mejor fuente, la mejor tierra para pensar juntos y juntas el futuro. Si queremos mirar el firmamento, explorar las estrellas en la noche, lo que nos permitió hacer Teresa hace un rato, creo que tenemos que tener un buen apoyo, un buen punto de apoyo. Si no, el riesgo al mirar el cielo es sentir vértigo. Y supongo que en varios momentos de la charla anterior han sentido, yo por lo menos, vértigo. Entonces, para poder aguantar el vértigo, hay que apoyarse en algo que está profundamente enraizado. Y yo creo que este lugar de enraizamiento es la tradición con una T grande. Por lo tanto, en un primer momento en esta reflexión, les invito a revisitar algunos fundamentos carismáticos de la vida consagrada para poder después releerlos en el hoy para el futuro. Y pues van a ver que muchas intuiciones que compartió Teresa también las tengo aquí, incluso me dará la oportunidad de saltarme algunos párrafos de mi presentación, ya que ya han sido iluminados muy bien.
ya han adivinado que estoy hablando como monje, y ya como me encarcelaron en lo contemplativo, pues voy a hacer lo que me piden. Voy a explorar entonces primero nuestro desierto, o el desierto, la experiencia de los primeros religiosos y religiosas en el desierto de Egipto, como el lugar de nuestra tradición, el lugar de nuestras raíces. En un segundo momento propondré mirar dónde está la experiencia del desierto hoy, siempre pensando el desierto como lugar inspirador, fundador. A partir de ahí volveré a una intuición de la primera charla también. Se trata de las respuestas o acompañar preguntas, sería mi tercer punto, para finalmente proponer el futuro como una escuela de discipular. 4 puntos. Como monje ubico siempre mi origen en el desierto, ahí donde nació la iglesia. Acuérdense de la iglesia del Apocalipsis, en el capítulo 12, esta mujer encinta que está frente al dragón. Creo que ahí estamos nosotros con la iglesia de cara al dragón, en la espera ansiosa de un advenimiento del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre quizás es la humanidad en su más amplia significación. Voy a explorar algunos elementos de la intuición fundante de los monjes en el desierto, algunas pistas que después voy a utilizar para nuestra utopía. Acuérdense que la vida religiosa empieza en un momento en que la primera etapa, si quieren, la primera etapa martirial de la experiencia histórica de la iglesia se termina. Ya se termina la persecución, el martirio, y la iglesia se vuelve el brazo ideológico legitimador del imperio. El sistema cristiano, o sea, se pasa del cristianismo a la cristiandad, se vuelve un sistema clerical triunfante que se sustituye al profetismo humilde de los comienzos. Pero en esta situación, curiosamente, es el Papa hoy día que denuncia una situación parecida en la iglesia. Curioso. Pero esta situación suscita la reacción, la vida religiosa como reacción de un grupo de laicos y laicas fervientes que sienten que es imposible ser discípulos, seguir a Jesús sin ser mártires. Y que hay en una iglesia donde ya no hay experiencia de martirio, ya no hay posibilidad de seguimiento. Y entonces en una actitud muy humilde, muy discreta, muy silenciosa, van a operar una ruptura radical de este nuevo sistema religioso triunfante, clerical, y van a tomar el texto, el encuentro de Jesús con el joven rico, lo van a tomar a la letra. Véndelo todo, dalo a los pobres y tú después sígueme, punto final. Los primeros monjes, los primeros laicos que se fueron al desierto, tomaron esta invitación de Jesús a la letra y salieron al desierto para someterse a un martirio simbólico, que es el combate espiritual, que vamos a retomar dentro de un momento. ¿Cuál es
cuál es el sentido del combate espiritual como martirio simbólico. Importante no perder de vista que el fundamento de la vida religiosa es el martirio. Es el retorno al martirio, es la ruptura profética. No es posible ser cristiano y mucho menos ser consagrados sin esta ruptura profética del desierto frente al monstruo imperial en decadencia, pero también, ese es el dragón del Apocalipsis, acuérdense, ¿ya? Pero también frente a una iglesia clerical cómplice de las ambigüedades. Ahí está nuestra fuente bautismal. Nuestra fuente bautismal es esta ruptura con el imperio y con la complicidad del sistema religioso. Material y profética, esa es la condición de la vida religiosa, de la vida consagrada, condición de ruptura. Cuando esta condición de ruptura se va borrando insensiblemente y se ve reemplazada por el conformismo clerical, mediocre o por la misma complicidad, se acaba la vida religiosa, simplemente. De este gran panorama quisiera retomar algunos aspectos fundantes. Ya el desierto es como una metáfora, si quieren, ¿no? Es una metáfora de lo que es la vida religiosa, pero la vida religiosa como vida bautismal tomada en serio. O sea, los primeros monjes que se fueron al desierto no pensaban inaugurar un tipo de vida especial. No tenían ninguna intención de crear una institución marginal. Pensaban que esto era la condición cristiana, y punto. La condición de bautizados. ¿Qué es lo que llevó a esta radicalización a tantos hombres y mujeres laicos en oposición tranquila, diría yo, ¿no? Oposición tranquila con la iglesia y la sociedad? El desierto es la metáfora de la protesta cristiana. Kierkegaard hablaría de escándalo cristiano. Es mantener vivo el escándalo cristiano, la protesta cristiana. Y el desierto se vuelve entonces la cuna simbólica de esta relectura espiritual de lo que vivieron las primeras comunidades cristianas con Jesús, con los Hechos de los Apóstoles, con Pablo. En resumen, el desierto es el antimundo, según las categorías de San Juan. El antimundo. Y por lo tanto nuestra vida religiosa como ruptura profética, como protesta tranquila, es como el anuncio del antimundo evangélico. No pasó mucho tiempo en que estos solitarios proféticos se agruparan, formaran comunidades, porque también es una segunda intuición de estos laicos que se fueron al desierto, es que uno no puede ser discípulo sin martirio, pero sin martirio en comunidad, comunitaria. No he hablado del martirio de la comunidad, ¿no? Por la comunidad. Hay que vivir la comunidad como experiencia común, solidaria del martirio. Y entonces esas comunidades se volvieron un imán espiritual, atrayendo a ellas multitudes, miles y miles de hombres y mujeres que se iban al desierto, no solamente para vivir la experiencia del desierto, pero también para encontrarse con estas comunidades en ruptura.
conserven esa idea, esa imagen de miles de jóvenes que se van al desierto a escuchar estos locos del Evangelio. Esto se encuentra en particular en el delicioso libro de los apotegmas, los dichos de los padres y madres del desierto, que son simplemente ocurrencias, aforismos, que estos solitarios en comunidad responden a la sed y la insatisfacción, a la inquietud, a la indignación de tantos y tantas de su tiempo. La vida religiosa como imán de una palabra paradójica y contrastante, que atrae una multitud de gente inquieta, descontenta de la situación del mundo. Nuestra vida religiosa, tanto masculina como femenina, profundamente clericalizada, por lo menos en nuestra América Latina, es identificada por el pueblo como una élite institucional. Y por eso mismo creo que es urgente el retorno al desierto para volver a nuestra alma fundamental. Un aspecto del desierto al que me quiero detener en este momento es la famosa fuga mundi, la huida del mundo. Están temblando, ¿no? Es más simpático el futuro que el pasado, aún como lo presentó Ted. Vaticano II y Medellín fueron para nosotros un momento profético, ¿verdad?, de reconciliación con el mundo. Y creo que los religiosos y sobre todo las religiosas tomamos esta invitación muy en serio. Hay que reconciliarse con el mundo, hay que escuchar al mundo, y la consecuencia de esto es que el mundo poco a poco se ha vuelto nuestra fuente de inspiración, la meta de nuestro apostolado sin condición. Me parece impresionante esta sucesión de hospitales. Era realmente vergonzoso, del alejamiento del desierto, justamente. Como el mundo se vuelve poco a poco fuente de inspiración y meta de la vida religiosa. Hemos hecho una muy bella lectura de las bondades del mundo y nos hemos transformado, por lo menos este sector de la vida religiosa que está aquí, en militantes de la modernidad. Con nuestro matiz propio de la vida religiosa latinoamericana, que es la opción preferencial por los pobres y la justicia. Pero nuestro profetismo se ha ubicado en este espacio del mundo, quizás olvidándonos en algo de nuestro estilo de vida personal, comunitario, que es la fuente carismática de nuestro compromiso con el mundo. Evidentemente que esta reconciliación de Vaticano II o de Medellín eran indispensables, que es realmente un momento de gracia de Dios, ¿no? No me hagan decir lo que no quiero decir. No quiero decir que Vaticano II no nos sirvió, sí sirvió muchísimo, y nos llevó a este nivel de toma de conciencia que tenemos hoy, que la salida al encuentro del mundo nos ha sacado de raíces, nos ha desenraizado. Y entonces aparece, creo yo, una gran contradicción entre una valiente opción profética hacia afuera, todos nosotros y nosotras,
y un mimetismo cómplice con el mundo moderno hacia adentro. Esa es la gran contradicción. Una enorme generosidad hacia afuera, hacia el encuentro, y una inconsciencia de nuestra complicidad, de nuestro mimetismo cómplice, nuestras costumbres, nuestros valores implícitos son mundanos, son modernos, son contemporáneos. No hay necesidad de nombrarlos. Pero llegó un momento, no sé exactamente cuándo, yo creo que la crisis de la opción preferencial por los pobres va a aparecer más o menos con Juan Pablo II, pero ¿no? Más o menos por ahí. Pero también corresponde a la crisis vocacional de la que hablamos tanto, como una doble crisis. Y entonces nuestra opción preferencial por los pobres se encontró en una encrucijada, una doble evolución de la opción por los pobres, que en otro lugar se podría analizar y tratar de entender por qué nuestra opción por los pobres ha evolucionado de esta manera. Por una parte, hay que reconocer que hemos soportado una larga temporada de martirio, en particular en este lugar. Y creo que es bueno no olvidarlo. Si estamos saliendo de la etapa de martirio cuya fuente era la propia Iglesia, la vida religiosa norteamericana lo ha pagado muy caro, ese martirio. También ha habido un segundo movimiento paralelo, que fue el movimiento de involución eclesial. Después de Medellín, después del concilio, evidentemente que el pontificado de Juan Pablo II y el pontificado de Benedicto, hay toda una etapa de involución, yo diría de retroceso teológico y pastoral, y al mismo tiempo de persecución comprometida con los pobres. Esto explica un proceso de repliegue de la vida religiosa que va a la par con la crisis vocacional. Y probablemente que la crisis vocacional también tiene que ver, en parte, no en todo, con este repliegue, esta involución. Y al volvernos hacia nuestro ombligo, hacia adentro, nos encontramos con una sorpresa. Es que nuestra vida de fe y nuestra vida comunitaria se han enrarecido. Muchas veces incluso están enfermas. Al replegarse hacia adentro, nos damos con este aire enrarecido a nivel de la fe y de la comunidad, y muchas veces rasgos enfermizos. Lo repito muchas veces últimamente, me van a decir que es un refrán. Yo creo que son 10 a 15 años que hacemos exactamente lo mismo, que no hemos inventado nada, que repetimos lo mismo, la misma rutina pastoral, comunitaria, misionera, institucional. A lo mejor hacemos arreglos porque hay menos gente, pero no cuestionamos nuestras prácticas, ¿por qué? Porque supondría lo que va a seguir, ¿no? Y lo que nos presentó de manera tan cruda. Hay como una instalación en lo que siempre se ha hecho. Poco importa que no creamos mucho ya en lo que estamos haciendo. Poco importa que nadie nos entienda o nadie nos dé bola, pero seguimos con lo mismo. Creo que es el momento de tomar conciencia que en cualquier época y en cualquier cultura
hay entre el Evangelio y el mundo y sus valores una incompatibilidad ontológica. Nadie amó más al mundo que Dios al entregar su propio Hijo, nos dice San Juan. Pero al mismo tiempo no podemos ser del mundo o de Dios. Hemos estado durante muchos siglos fuera del mundo. Y me parece que esto era una caricatura antievangélica, folclórica. Pero al reingresar en el mundo, ¿no estaríamos acaso arriesgándonos de ser del mundo? Lo que estoy cuestionando aquí es el paradigma de la ruptura profética. ¿Qué contraste, qué diferencia hay entre los valores, no digo que proclamamos, pero los que vivimos, no tanto los que proclamamos, son bonitos los que proclamamos, pero los que vivimos y la religión burguesa del mundo de hoy? Creo que hemos visto una serie de retos que nos obligan hoy, en particular frente a los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? La hora santa, de la que habló Kere, o las multiplísimas horas santas frente al Internet, o junto con el Internet, ¿no? Y lo que llamaría, o otros llaman más bien, la liquidez ética postmoderna. ¿No sería importante replantearnos el fundamento carismático de la ruptura? No solamente como una opción muy militante por la justicia, sino como la conversión que legitima la opción. Sin conversión, la opción no es legítima. Me paseo todavía en el desierto, ¿no? Un aspecto de la metáfora es la fuga mundi, creo que hay que replanteárnosla. Una segunda dimensión de este desierto es la metanoia, lo que acabo de decir, la conversión. Para los primeros que se fueron al desierto, no se trataba tanto de fugar de algo. Se trataba de fugar hacia, era una fuga hacia adelante, hacia el horizonte. Se trataba de una confrontación espiritual directa consigo mismo y con lo que llamaban los demonios. Los padres y las madres del desierto hablan de pensamientos. Es el combate frontal con los pensamientos. Yo creo que la novedad, es un paréntesis pero importante, la novedad del Evangelio es que en adelante podemos encontrarnos en directo con Dios, lo podemos tocar, en el cuerpo de los pobres, en la carne de Jesús, ¿ya? Pero también un encuentro en directo con uno mismo, con sus propias contradicciones. La desnudez del desierto es el lugar de ese combate al desnudo con tus propias contradicciones, lo que implica ascesis, soledad, silencio, vigilancia, realidades fundamentales por las cuales ya no tenemos tiempo. Por todo el compromiso generoso y valeroso con el mundo. Y sin embargo, esta ascesis, esta soledad, este silencio y vigilancia son antes del compromiso pastoral. Son su fuente. El compromiso pastoral es consecuencia de este combate espiritual y no lo contrario. Esto supone también un refrán del viejito, ¿no?
disciplina, disciplina. Los que me conocen saben que insisto siempre en esto. El combate espiritual supone disciplina, energía. Es realmente el lugar del combate material. No es solamente la condición de la sobrevivencia, sino del resurgimiento de la vida religiosa. Si no reaprendemos a confrontarnos con nuestros demonios personales, comunitarios, hablen de demonios, hablan de pensamientos, de lo que quieran, no estoy resucitando viejos conceptos, no es eso, pero si no estamos dispuestos a esa confrontación de verdad, sospecho que nuestro combate contra los demonios de la sociedad es puro saludo a la bandera. Y finalmente el desierto es la tercera dimensión que trabajo sobre esta metáfora del desierto. El desierto es una utopía. Es decir, acuérdense del Principito, en el desierto hay un pozo. Los siglos de Teresa hace un rato, ¿no? La búsqueda de un pozo escondido en el desierto. El pozo del desierto no está hecho para ser encontrado. Podemos tener algunos beduinos que nos dicen por dónde es, puede ser, y son los profetas, puede ser, ¿no? Pero el objetivo no es encontrar el pozo, es buscarlo. Ese imán, cuando las muchedumbres iban al desierto atraídas por el imán de las comunidades religiosas, ¿sí?, lo que buscaban era el pozo escondido, el pozo del sentido. ¿No será que nuestra tristeza endémica, nuestro duelo perverso, que engendra en nosotros la falta de vocaciones, no será que toda esta tristeza ha achicado nuestra utopía? O si quieren, achicar a nuestra esperanza. San Pablo dice, ver lo que se espera no es esperar. Por lo tanto, la esperanza no se puede ver. Y si la crisis de vocaciones provoca tristeza y duelo, es que hemos perdido el arte de soñar. Hemos perdido la ilusión, la utopía de buscar el pozo escondido. Es la hora de lo que llamaría el síndrome, es también una palabra de moda, ¿no? El síndrome de Sara. La risa de Sara. ¿Cómo sería una vida religiosa que se ríe a lo Sara? ¿Cómo lo haría Sara? ¿Qué cosa hay en la risa de Sara? Dos cosas. La primera parte es la charla de Tera. El escepticismo realista ante la realidad, o el realismo. Pero en esa risa de Sara también hay una ilusión loca. Si se pone a reír, dice, bueno, ¿cómo voy a sentir el placer con este viejito? Y yo que soy vieja estéril, es estéril. Pero también en esa risa hay, y si fuera posible, ¿no? Es eso. El desierto como utopía, reactivar la utopía y dejar atrás los lamentos. ¿Qué importa morir? Todo lo que se dijo ahora, la muerte es parte del misterio pascual. Lo importante no es sobrevivir de manera mediocre, en una especie de
de cirugía, de sobrevivencia, donde nadie es feliz ni sabe para qué vive, o qué cosa es mejor, la muerte de la semilla que da fruto. Bien, ¿dónde encuentro este desierto y estas tres dimensiones que acabo de subrayar? Fugamundi, combate espiritual, utopía. ¿Dónde está el desierto de hoy? Mi segundo bloque. Voy a esbozar algunas pistas que se me ocurrieron pensando en este encuentro, pensando en nosotros, y a pesar de que nos hemos concertado un poco con Tere hace algunas semanas, me doy con la buena sorpresa que vamos a decir lo mismo, incluso con las mismas palabras, pero sospecho que ella me las ha robado. Primero, pasar del bombero al errante. Pasar del bombero al errante. Hace demasiado tiempo que hemos priorizado una autoimagen del servicio. No hay nada que tenga más prestigio entre religiosos y religiosas que el servicio. Y tenemos montones de textos evangélicos para justificarlos. Lo que pasa es que nos olvidamos que Jesús también se iba a la montaña. También. Somos urgentistas del mundo. Es decir, que estamos corriendo por aquí para allá tratando de atender como buenos bomberos, siempre al acecho de algún posible desastre por atender. Hoy día los desastres son la explotación de la mujer, las víctimas de la trata, los pueblos originarios, la crisis ambiental, etcétera, etcétera. Y qué bueno ser bombero de cosas tan grandes como el cosmos. El problema es que los incendios, como el que está produciéndose en la Amazonía, son tan enormes que el bombero solo puede desarrollar un complejo dramático de culpabilidad ante su propia impotencia. Yo no voy a poder, si yo me autodefino como bombero y que tengo que apagar el fuego de toda la Amazonía, pues me voy a desesperar de impotencia. Empezando con el incendio de mis propias contradicciones. Pero no solamente la impotencia mía, que bueno, eso sí se puede corregir con un poco de humildad, nada más, ¿no? Pero también la complejidad de los problemas por resolver. Hoy día las cosas se han vuelto tan complejas que se vuelven también desesperantes los desafíos que nos lanzan. Ya no sirve el camión cisterna del bombero, entonces, ¿cuál es la alternativa? Meternos en el incendio, meternos en la intemperie, ser parte del drama y no bomberos del drama. Que dejemos de responder a los problemas de la gente, lo que ya no podemos hacer, sino que nos comprometamos con el pleito de la gente. El pleito de este tiempo tan cruel y tan inhumano. Quizás meterse con el pueblo errante es menos glorioso que apagar incendios, y sin embargo es el lugar
de nuestra vida pascual. Quizás incluso es más significativo caminar con este pueblo errante, migrante. Cuando Tere hablaba de la migración como nueva categoría de humanidad, como un nuevo tipo de migración, creo que es ahí donde nos volvemos peregrinos y errantes. ¿No será también que el bombero, sin saberlo, justifica la continuidad del sistema? Porque apagando incendios no vemos quiénes los provocan. En vez de legitimar el sistema, y creo que esa es una pregunta que va más allá de las catástrofes, ¿no? O sea, yo pienso en estas instituciones que han ido creciendo, en este apostolado de la excelencia competitiva. No seremos los legitimadores del sistema de mundo, el sistema mundo en el cual estamos, sin quererlo, sin darnos cuenta. ¿De dónde han salido nuestros queridos políticos? ¿De qué colegio? Sin darnos cuenta. Los fundadores y las fundadoras, esta legitimación ideológica del sistema a través de nuestra autoimagen de bomberos, es exactamente lo que pasó entre cristianismo y cristiandad. Cuando los cristianos dejaron de ser una minoría profética y se volvieron parte del sistema. Creo que nuestros fundadores y fundadoras no se pensaron como bomberos, eran incluso demasiado humildes, demasiado pequeños, insignificantes, para poder pensar apagar los grandes incendios. No, la gran mayoría, yo diría todos nuestros fundadores, tenían una visión amplia de la crisis del mundo, en su tiempo y en su lugar, ¿no? Sabían por dónde estaba la contradicción. Por ejemplo, muchas de sus congregaciones nacieron frente a la situación de la mujer. No era esta situación de la trata o esta situación de la educación, sino era una comprensión global de un mundo antievangélico, de un funcionamiento del mundo antievangélico. Y entonces la vida religiosa aparece como una mudanza. Hay que mudarse de mundo. Los fundadores, un poco ingenuamente, ¿no?, empezaron con lo que llamaría un pequeño mini mundo alternativo. La congregación, las primeras hermanas, como un mini mundo alternativo de corte evangélico. Hemos intentado vivir esta mudanza. Yo creo que tenemos aquí algunas testigos de esta mudanza de los años 70, 80. Hemos hecho una maravillosa mudanza. ¿Qué queda de esta mudanza? Sinceramente, de formación que todavía están en uno de los coros. Pero la mudanza profunda al antimundo, ¿queda algo de esto? Sospecho que en muchos aspectos abortó la mudanza con este proceso de repliegue de crisis vocacional. Entonces, el desierto de hoy es también salir de la autorreferencia, como dice el Papa, centrípeta, ¿no? Recuerdo, yo creo que la crisis, el martirio de la opción por los pobres y la crisis vocacional nos ha replegado sobre el ombligo y estamos desde unos 10 años angustiados de nuestra autorreferencia
centrípeta, es urgente entrar en salida es un poco una contradicción, empezar el proceso de la salida. Subrayo algunos aspectos de esta exigencia de salida. La primera es bajar del balcón. Bajar del balcón. Creo que con toda la iglesia nosotros sufrimos de la enfermedad del balcón. El Papa que sale cada miércoles al balcón. Todo el mundo lo mira desde abajo y él juzga de todo, salvo de uno mismo. Desde el balcón todo es objeto de juicio y crítica y opiniones de la iglesia, salvo uno mismo. ¿Quién va a poner al Papa en tela de juicio? Ahora está de moda de enjuiciar al Papa porque justamente ha bajado del balcón. Yo creo que nosotros sufrimos de la enfermedad del balcón. Creemos que el mundo nos necesita para sanarse. Creemos que sin nosotros no pueden hacer nada. Por ejemplo, ¿cómo los laicos van a poder dirigir nuestros colegios? Sí lo van a hacer, pero no tan bien como nosotros. Y ahí sí comparto la buena noticia, eso es horrible lo que voy a decir, ¿no? Pero la buena noticia de una prensa que denuncia los abusos. Porque si no bajamos del balcón, es el balcón que se baja solito y nos caemos con él. Les doy algunos pequeños ejemplos de esta mirada desde el balcón. El pánico a la psicología, por ejemplo, en nuestras comunidades. Bueno, algunas tienen adicción a la psicología también, ¿no? Pues no digo nada porque esto ayuda a algunas psicólogas excelentes que tenemos aquí. ¿No es cierto? Pero yo diría que hay un pánico a la psicología en muchos de nosotros porque pensamos que la psicología nos va a quitar el balcón, desde donde juzgamos de todo y no nos ponemos nunca en cuestión nosotros mismos. Yo pienso en el análisis político, sociológico, pues no nos gusta. ¿Por qué? Porque ponen en tela de juicio nuestras alianzas antiguas con el mundo. Si no nos dejamos poner en tela de juicio por los instrumentos actuales, vamos a quedarnos solos. Bajar del balcón y caminar en la ambigüedad del mundo, creo que esto es el desierto de hoy. Me voy a saltar algo aquí porque muchas cosas se han dicho en la primera charla a propósito de la mirada sobre lo vocacional, ¿no? Como estamos obsesionados por lo vocacional, pero creo que se puede saltar eso y simplemente decir, en vez de estar tan preocupados por este problema, vayamos al encuentro de la realidad, aun si es una realidad de muerte para nosotros. Y aceptemos de una buena vez, es lo que me encantó en la primera reflexión, que estamos en una terapia de la vida religiosa. Estamos en un tiempo de terapia y convalecencia. Y en los tiempos de terapia y de convalecencia, quizás el tener hijos no es lo más conveniente. Lo que hay que sanar es nuestra costumbre fiscalizadora universal que esconde muy mal hoy día una sospechosa inmunidad. La inmunidad en el país también está de moda, ¿no? ¿No será que también nosotros disfrutamos de una inmunidad-impunidad? Punto 3.
Bajar del balcón es abandonar las respuestas y acompañar las preguntas. También es una pista ya abierta más antes. Si hay que bajar del balcón, hay que dejar también lo que llamo la lógica del catecismo. La lógica del catecismo, que es la nuestra, ¿no? Aún si no enseñamos el catecismo como tal, tenemos el esquema. ¿Cuál es el esquema? Primero tenemos las respuestas. Y para convencer de nuestras respuestas, inventemos las preguntas. Preguntas que no se pregunta nadie, mientras las verdaderas preguntas no tienen respuestas. Ni siquiera en el Evangelio. En vez de buscar en el Evangelio respuestas que no hay, Jesús nunca responde a una pregunta. Nunca, nunca, nunca. Te devuelve otra pregunta. Ese es el arte de la parábola. La parábola es devolverte la pregunta. Te la voltea y ¡pum! Te la devuelve volteada y se vuelve todavía más crucial que como tú la habías planteado. ¿Qué tengo que hacer para tener? No tener nada, etc. O sea, el Evangelio no es respuesta, el Evangelio es acoger preguntas, trabajar preguntas. Y para eso, retornar al desierto es una exigencia, una urgencia de orden místico, y quisiera subrayar una experiencia mística que no nos gusta para nada. Es la experiencia de la ausencia de Dios. Nuestro Dios es un Dios ausente desde el séptimo día. Se retiró. Y la carta a los Hebreos dice que todavía dura este séptimo día. La experiencia de la ausencia de Dios es la experiencia más importante de la fe. Si Dios estuviera presente en todo, ¿ya?, pues no tendría razón de ser la fe. La fe no tendría razón de ser. La ausencia de Dios, acostumbrarnos a la ausencia de Dios en este mundo. Es decir, a la ausencia de respuesta de Dios, en vez de sus falsas presencias, en nuestras creencias, en nuestros trucos, en nuestras recetas baratas, con tal que tengamos respuestas. O sea, esa es la lógica de los amigos de Job. ¿Qué dice Dios al final? Por favor, dejen de responder, acompañen las preguntas. En esta ausencia de Dios, no quiero decir que no hay inspiración del Espíritu, que no hay iluminaciones, que no hay, sí hay, ojalá haya siempre hay. Pero no insistamos tanto en que ya tenemos la presencia de Dios. Ya está. No basta tener una semana de oración por las vocaciones y ya vendrán. Si no hay pozo y si no hay imán, no. Y el pozo es la ausencia de Dios. Y sospecho que a estos seekers, por lo menos a la gente que pide un seeker, un capellán seeker, lo que les atrae no es la respuesta, es alguien que va caminando con la pregunta, que abre la pregunta, que no se satisface de respuestas baratas. Ir al encuentro del pozo es privilegiar la construcción en común de sentido. Este Dios ausente
este Dios que se vacía de sí mismo en Cristo, la kenosis, el Dios kenótico es el Dios ausente, es el Dios que se vacía totalmente de sí mismo en el mundo, es el Dios que ama el debate abierto. Este debate donde vamos construyendo juntos y juntas, estemos de acuerdo de nuevo en este punto, con la bonita imagen de la hermana y de la joven negra, ¿no? En tu presentación, va por allá. Lo que gusta a Dios no es que tengamos solución, sino que compartamos la construcción de sentido en medio de nuestras oscuridades. San Benito no pide a los candidatos para la vida monástica que hayan encontrado a Dios. La única condición para ser monjes es ser buscadores. ¿Somos todavía buscadores de Dios? ¿O refrigeradoras de las reservas divinas? Ya lo tenemos todo ahí en la congeladora, ¿no? O sea, ¿necesitas esta respuesta? Ya no somos maestros ni maestras del aula mundo. Hemos tenido esa costumbre que el mundo es un aula, ¿no? Y nosotros somos los maestros. O es un hospital y nosotros somos los médicos. No, lo prioritario modestamente hoy es el acompañamiento impotente y, sin embargo, coherente, fiel, humilde. Quiero tocar también un elemento que me parece fundamental hoy, es lo que llamo la humanidad mutante. En este balcón, el síndrome del balcón, el mundo digital, lo estamos mirando también desde el punto de vista moral. ¿Es bueno o es malo? Como se decía antes de las culturas, hay que evangelizar las culturas. Es decir, que nosotros desde el balcón decidimos lo que es bueno y lo que es malo en las culturas, lo que es compatible con el Evangelio y lo que no es compatible con el Evangelio. ¿Quién te ha dicho? Yo les aseguro que he visto mucho más Evangelio en culturas no cristianas, a veces, que en las culturas que se dicen cristianas. Entonces, este mundo mutante es el mundo digital. No es solamente un cambio superficial de medios de comunicación. Más voy trabajando este tema y más creo que en este espacio digital, lo que podemos llamar la plaza pública digital, se va gestando una nueva humanidad. Absolutamente. Y si quedamos en el balcón de lo digital, ¿ya?, corremos el riesgo de hablar a los neandertales, ¿no? O sea, a gente que ya no existen desde miles de años. La pregunta que todavía, no sé si tienen algunas dudas, ¿quién es el marciano? ¿Los jóvenes que están ahí? O nosotros. Somos nosotros, indudablemente. El mundo está ahí, no está acá. Está en ese espacio. Ahora, el peligro para nosotros, especialistas del catecismo, ¿cierto? Somos catequistas. Es decir, bueno, ahora tenemos instrumentos fabulosos para transmitir nuestras respuestas. El problema es que hablan marciano. O más bien nosotros hablamos marciano. Se acabó la catequesis. Hay que entrar en el planeta. Entrar en diálogo supone estar escuchando lo que está gestándose, ¿no?, entre otras cosas, en las redes sociales, como marcianos perplejos, pero sobre todo como acompañantes humildes.
Esto supone confianza, gracias, consistencia en nuestras raíces, por eso insisto tanto en las raíces, fiabilidad en nuestra fidelidad, en nuestras antenas para captar lo indecible de esta nueva humanidad. El crisol, me van a decir, está vendiendo su mercadería. El crisol de esta nueva actitud de escucha, de acompañamiento, de bajarse del balcón, de abandonar las respuestas, es el silencio. El final de Job, yo pongo la mano en la boca, hablé de cosas que no entiendo, no hablaré más. Dice, podría ser un buen lema para la iglesia durante algunas décadas. Hablé de cosas que no entiendo, pongo la mano en la boca, no hablaré más. Pero sí acompañaré el debate, las preguntas, la construcción de sentido que está ahí. Tema muy latente ahí es toda la construcción de un nuevo lenguaje. Yo creo que ahí el Concilio Vaticano II pecó. Sí, se reconcilió con el mundo entero, con los ateos, con la ciencia, con los judíos, con todo el mundo se reconcilió. Pero no se atrevió a tocar el lenguaje de la Iglesia. El lenguaje sigue igual. Si ustedes releen hoy día los documentos del Vaticano II, es un menjunje premoderno. Dice cosas modernas en un lenguaje premoderno. No nos atrevimos a tocar la imagen de Dios, la imagen de la antropología. No. Y seguimos con un lenguaje del medioevo. Problemas que ya no funcionan. Mientras tanto, entonces la urgencia de un nuevo lenguaje sobre Dios y sobre el ser humano es también parte de esta nueva de este nuevo desierto. Concluyo con algo que también saben que es un poco una de las intuiciones que voy trabajando más en estos últimos tiempos, la idea de la vida religiosa como escuela de discipulado. En mi comunidad estamos trabajando mucho ahí. Escuela de discipulado primero para los miembros de la comunidad. Cuando los primeros se fueron al desierto, se fueron para aprender a ser discípulos mártires, discípulos que combaten, discípulos que buscan el pozo. Y en la medida en que nosotros mismos nos volvemos a ponernos en la escuela, creo que esto vale sobre todo para los varones, los que estamos aquí, los perdidos que estamos acá. Nosotros cuando somos ordenados, ¿no? Cuando ya somos sacerdotes, ya pensamos que no tenemos que aprender absolutamente nada, ¿cierto? Ya no hay que ir a la escuela, más bien somos nosotros la escuela. No, yo creo que la vida religiosa, y en eso el sacerdocio quizá puede ser contradictorio con la vida religiosa. La vida religiosa es una escuela permanente para sus propios miembros, una escuela del servicio de Dios, dice San Benito. Pero es en la medida en que nos ponemos a la escuela del discipulado que podemos ser escuela de discipulado para otros. Y simplemente propongo las 3 etapas del Evangelio de Lucas. Quizás en otra oportunidad podamos trabajar estas 3 etapas de la escuela del discipulado. El discipulado en Lucas, bueno, en todos, ¿no? Pero especialmente en Lucas, empieza en Galilea. Galilea es el tiempo de los comienzos, de la vulnerabilidad, de la ignorancia total. Estos discípulos que estaban ahí arreglando sus redes no sabían nada de nada. Y por eso se dejaron seducir. Los fariseos
Yo creo que va muy bien, ¿no? Estos ignorantes sí se dejaron seducir, pero nosotros no. Y es que hay que volver a la ignorancia de Galilea. Sería la primera etapa. Es en Galilea, es decir, en la santa ignorancia de los comienzos, la espontaneidad, la transparencia de los comienzos vulnerables que tenemos a Cristo resucitado, en particular para nuestra vida religiosa. Es la primera pista que da Lucas. Después habla de Jerusalén, ¿no? De Galilea se va a Jerusalén. ¿Qué cosa es Jerusalén para Lucas? Es la confrontación con las contradicciones del mundo. ¿Cómo aprendemos a entrar en una confrontación evangélica? Acuérdense que el evangelio es un antimundo. Amamos al mundo entrañablemente y sin embargo profecía de otro mundo diferente. Entonces, ¿cómo vamos subiendo a Jerusalén con todo lo que hemos compartido en esta tarde? ¿Ya? Al encuentro de todos estos nuevos retos, eso sería la segunda etapa, Jerusalén. ¿Ya? Y finalmente una tercera etapa, que es Roma. Para Lucas, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, Roma es la apertura de la fe al otro, al totalmente diferente. Y hoy día hay interpretaciones enormes, puede ser el mundo digital, puede ser el mundo del Islam, puede ser el ateísmo, puede ser miles de Romas. Hay muchas Romas por encontrar, para ir al encuentro de la confrontación con el poder, con los sistemas, etc. Y de ahí la aventura de Roma, es decir, el encuentro con el universo diverso en el cual nos encontramos. Podría ser una pista de formación a la vida religiosa. Bueno, con esto me quedo. Gracias. Podemos tener un momento para, si hay primero un cuchicheo entre ustedes, si hay algún tema o alguna cosa que quisieran compartir, preguntar, porque tenemos un poco de tiempo. Y así tenemos a Simón y a Teresa que pueden ampliar o contestar alguna pregunta que tengan. Entonces dejamos un momento para que conversen entre ustedes y luego si hay alguna cosa, pues estamos listas a alcanzar ese micrófono y puedan decir su... Bueno, una de las cosas que en mi lectura no sé si han escuchado Pagola, y hay una frase, y también ha escrito algo sobre recuperar el proyecto de Jesús en nuestros tiempos, en nuestra vida, ¿no? A veces tocar todos estos puntos que ustedes han compartido nos remueve todo eso, pero nos olvidamos de esa obligación que tenemos de recuperar ese proyecto que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Yo por lo menos les sigo diciendo que pareciera que hemos consagrado nuestra vida para que Jesús nos sirva, ¿no? Y pareciera que suena un poquito, porque hay que enfrentarse para decir esas cosas, ¿no? Hoy es más tranquilo no decir nada, pero hoy en día tenemos una realidad de ese silencio del que hablabas, Simón, pero es un silencio siendo cómplice de muchas cosas o viendo cómo se destruyen nuestras relaciones o nuestra presencia en un mundo que nos exige, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué puedes decir? Bueno, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, la idea de los primeros a salir al desierto era reencontrarse con el proyecto de Jesús. Evidentemente, cuando hablo de silencio, es el silencio frente a la ilusión de tener respuestas, ¿no? Pero no es este silencio cómplice, cobarde entre nosotros.
Y creo que este tiempo de, bueno, por lo menos en un espacio como este, de hacer silencio sobre el encubrimiento, esa es la palabra de hoy, ¿no? El encubrir lo que pasa entre nosotros, creo que ya no es posible. Ya estamos diciendo las cosas pan, vino, ¿no? Y quizás falta todavía pasar a lo comunitario, poder tener esta misma humildad y sinceridad entre nosotros. Y si ya no podemos hablar al mundo porque es el tiempo de la conversión, ¿no?, de la convalecencia, quizás hay que dedicar ese tiempo a reaprender a hablar entre nosotros, ¿sí? Tuve la... ¿Sí se oye este? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuve la oportunidad en mayo de participar en la conferencia de la WISGA, como dicen en Italia, WISGA, y dos reflexiones se quedan conmigo. Una es la hermana que me parece es argentina, Adriana Milmanda, que presentó el tema de interculturalidad, y ella recupera el encuentro de Jesús con las otros. Y de alguna forma, desde que la escuché la primera vez en Chicago, lo que hace Adriana es recuperar cómo Jesús cambia por el encuentro que tiene con la sirofenicia, con la samaritana. Y realmente se ve una conversión en Jesús por el encuentro con un otro que es extranjero, que es diferente, de otra cultura, de otro idioma, etc. Y Adriana nos reta en esa lectura, en esa mirada de ese encuentro, ¿qué pasa con nosotras y nosotros cuando nos encontramos con él o la que es de otra cultura, de otro idioma, de otra forma de pensar? Y entonces pienso que estamos obligados a regresar a este encuentro con Jesús con nuevas preguntas. Y eso me recordó que cuando estaba yo estudiando más chava, cayó en mis manos un libro que se llama En memoria de ella, de Elizabeth Joseph Fiorenza. Y yo tendría, no sé, estaba chiquita, y me acuerdo que lo leí y le dije, hay mujeres en el Evangelio. Después de muchos años de escuela católica, finalmente lo descubrí y ya no estaba en la escuela católica cuando lo descubrí. Y pienso que de alguna manera necesitamos volver a esa lectura, como nos invita Pagola, más fresca, como sin respuestas, o sea, desde esta realidad, con los pies pisando esta realidad. Pero para eso tenemos que pisarla. Y esa parte de la negación de este momento en el que estamos no nos ayuda a una nueva lectura y un nuevo encuentro, y creo que en ese sentido es obligado. Y algo de lo que no hablé es el tema de la mujer en la iglesia. Ya es como otra charla en otro momento, etcétera, pero aquí en este espacio de la Confer, que es un espacio de religiosos y religiosas, necesitamos nuevas y frescas conversaciones. Muy frescas. Por ejemplo, por primera vez, ya ven que en Estados Unidos cuentan todo, yo les digo, cuentan todo. Por primera vez, las mujeres jóvenes se están declarando no afiliadas con la Iglesia Católica en un número más grande que los varones. Y quienes saben de esto sabemos que la fe se transmite a través de la mujer. Entonces, ese fenómeno, estamos perdiendo a las nuevas generaciones de mujeres. No creen en este proyecto, pero creo que tenemos que ofrecerles a Jesús. Al final ese es el punto, no unas estructuras, sino tenemos que ofrecerles a Jesús. Y solo si nos hemos encontrado con ese Jesús que encuentra a las mujeres de otra forma. Hombres y mujeres, es apremiante este momento, porque dignifica a la mujer como persona, como ser humano. Y yo creo que como religiosos y religiosas tendríamos que modelar esas conversaciones. Y si no lo estamos haciendo, cuestionarnos, porque sí
sí es serio, es triste, y habrá que hacerlo a forma local. Quién sabe si los jerarquismos podrán, están como enciclados, y yo creo que a nivel local tenemos que hacerlo. ¿Alguien más? Nosotras en este trío, antes habíamos conversado un poco que este mundo pues es muy competitivo, exigente, y las ya un poco mayores observamos cómo nuestras hermanas están desesperadas porque van a concursar para cualquier plaza, ¿no? Cualquiera, lo que sea, es concurso, todo concurso, y venga a formarse en esto, a formarse en el otro y a formarse. Entonces decíamos, bueno, ya dejamos eso. Y por acá decían, pero entonces ¿de qué vamos a vivir? No le vamos a pedir al pueblo que nos alimente. Entonces decíamos, bueno, ¿y cómo responder a esto sin ser antievangélicas? Era nuestra pregunta, ¿no? ¿Cómo nos vamos dando pasos frente a esta realidad desafiante sin dejar lo específico nuestro, lo profundo, ¿no? Me parece que la experiencia de estas congregaciones americanas que han trabajado con los laicos, ¿no? Me parece muy interesante en este sentido. La cuestión es el famoso bombero. Una cosa de qué vamos a vivir, eso sí es una cuestión legítima desde San Pablo, ¿no? Hagan tiendas. Es un chiste, por supuesto, yo creo. Pero habría que preguntarnos también sobre el tipo de formación que realmente promueve este retorno a lo esencial, al pozo, a la búsqueda del pozo. Y cuáles son las carreras que al contrario distraen y nos hacen entrar en una competitividad mucho mayor. Sí. Bueno, es mucho más complejo que esto digo. Yo pienso, se me ocurren algunas cosas, esa es como otra charla, sobre la economía en la vida consagrada, pero yo primero digo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No se trata de una mentalidad de dicotomía, o esto o lo otro, sino una integración. Y entonces tenemos que crear entre nosotras primero una economía del bien común, en el sentido más sano de nuestro voto de pobreza. Porque lo que yo hago hoy, mañana lo van a hacer por mí. Ese sentido de solidaridad, el sentido de una bolsa común, el sentido de no pedir más de lo que necesito y de movernos a una vida sencilla. Porque cada vez es más cara nuestra vida. Porque todas necesitamos internet y necesitamos celular y necesitamos. Entonces, yo lo que les puedo ofrecer es que costó mucho, costó debates y gente muy lastimada, este paradigma de la profesionalización de la vida consagrada. Aprendimos también un nuevo camino de humildad, porque lamentablemente nuestros puestos y funciones en los ministerios empezaron a definir nuestro valor. Entonces habría que cuestionar qué es lo que valoramos. ¿Qué es lo que valoramos? Es importante estudiar mucho, sí, qué bueno, y prepararnos,
Pero cuando yo visito hermanas y lo que tienen en la pared son todos los títulos universitarios, en lugar de un Cristito, me preocupo. Cuando llego a algún lugar y lo que dicen es presentar el currículum, me preocupo. Porque entonces estamos poniendo el valor en cosas que al final también se van. Entonces hay un proceso que tiene que ser de ambos, un proceso de conversión, un proceso comunitario, un proceso de humildad. Y cuesta. Y eso no significa que todas nos vamos a quedar tontas sin estudiar, no estoy de acuerdo. Pero tampoco, por ejemplo, todas tenemos que comprar el mismo libro. Podemos compartirlo, ¿no? O sea, hay un modelo de individualismo que se mete por todas partes. Es el mundo del que supuestamente nos fuimos, pero está en la comunidad. Como dice un jesuita joven, me dijo una vez en una charla, estamos en el proceso de la Netflixización de la vida religiosa. Ese es un nuevo concepto, buenísimo. Cada quien su Netflix. Entonces, por otro lado, yo creo que tampoco debemos de perder nuestra responsabilidad colectiva por cuidarnos y cuidarnos. Yo he visto hermanas mayores muy lastimadas, que inclusive a veces no toman su medicina, porque las hemos hecho sentir que es muy cara. Es grave. O que no aportan. Y entonces necesitamos regresar al sentido comunitario de los bienes compartidos. Y también hay que pedir mucho por las hermanas ecónomas. Quiéranlas mucho, por favor. Cuídenlas. Y de alguna manera recuperar el sentido que la economía por sí sola no es algo malo. El tener ahorros en el banco para cuando estemos más viejitas no es algo malo, no es pecado. Porque también no prever lo que viene es un problema serio de la vida religiosa en América Latina. Ahí tenemos mucho que aprender de nuestras hermanas del norte. Ya les dije que planificaron hasta el 2040 y también cuántos dólares necesitábamos. Y nosotras no lo hacemos. La planeación no le debemos de tener alergia. Y por último, necesitamos ser más colegiadas. ¿Por qué estamos replicando gastos en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar? Necesitamos nuevos modelos de economía solidaria, inclusive entre nosotras. Y yo, por un ejemplo, el cuidado de nuestras hermanas mayores. Bueno, si tengo 3 y tú tienes 3 y ella tiene 3, pues vamos poniéndolas en la misma casa y vamos a compartir los gastos y el desgaste, pero necesitamos un modelo colegiado de solidaridad. Entonces, existen esos modelos, pero para eso tenemos que tener amor al carisma y no orgullo carismático, porque eso no es sano. Inclusive también tendríamos que voltear a ver que hay congregaciones más favorecidas que otras. Pero ni tenemos que sentirnos limosneras, ni tenemos que sentirnos mesías de las otras. Todo es nuestro. Eso es un nuevo momento. Así que yo diría a la hermana que va a estudiar para ¿cómo se llama? El concurso, hay que hacerle un buen pastel antes de que vaya al concurso para que le vaya bien. Hay que estar en solidaridad con ella, y luego también de repente hay que recordarle que primero es religiosa y luego profesional. Primero agradecerles a Teresa y a Simón por esta tarde, por estos temas de reflexión que nos han brindado, que nos van a servir mucho en la vida, ¿no? Entonces, un fuerte aplauso para ellos.
Invitamos a Daniela para que nos dé algunas palabras. Ella es secretaria general de la CLAR, y ya que nos está visitando, pues le damos un momento para que nos deje un mensaje. Bueno, quiero decirles, solo agradecer estos días que hemos compartido y poder ahora enhebrar como una serie de palabras. Memoria agradecida, prisma, arcoíris, boda, copas, tinajas, agua, vino, hora, utopías, desierto, noche, carisma, acompañar preguntas sin tener respuestas, mirar el futuro como escuela discipular, resignificar, resignificarnos, retos, desafíos, rupturas, fuga hacia adelante, resurgir, dejar de balconear, no a la impunidad, pozo, construcción de sentido, buscadores versus refrigeradores de gracia, consistencia, volver a Galilea, emprender el camino a Jerusalén, pisar Roma y abrazar la diversidad y tanto. El Principito, en el capítulo 23, se encuentra con un vendedor. Se saludan, buenos días, buenos días. Era un vendedor de píldoras perfeccionadas para calmar la sed. Y este vendedor le dice, mira, se toma un... ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Y el vendedor le responde, se hace lo que se quiere. Y el Principito se quedó pensativo y dice, yo, si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría lentamente hacia la fuente. Y yo, Daniela, y cada uno pone su nombre, si tuviéramos 53 minutos para gastar, caminaríamos lentamente hacia Caná de Galilea y nos dispondríamos a ser testigos del acontecer del milagro. Y allí al menos me animaría a beber del vino nuevo, expuesta al viento del Espíritu. Y me animaría junto a Jesús, su madre, sus amigos, el mayordomo, los sirvientes, los nuevos esposos que inauguran el amor para siempre. Me animaría a romper esquemas, a adquirir estilo, forma, mentalidad nueva, para entender y gozar del vino nuevo, bueno, espeso, y aprender el nuevo oficio de ser catadora de la mejor cepa de reserva. Estos 53 minutos hacia Caná me evitarían decir como reza Florentino Ulibarri, tanto tiempo contigo, Jesús, oyendo tus risas, compartiendo tus fatigas, y no te entendemos. Porque en el fondo seguimos siendo fariseos, fariseas, ayunando de tu evangelio y sin atrevernos a emborracharnos contigo. No nos asustemos de la noche. Por eso las animo y los animo desde CLAR, a quien hoy estoy representando, a cultivar en sus personas y en sus comunidades la luz de la estrella de la conciencia, de la pasión por la vida, de la compasión, de la búsqueda y de la contemplación. No nos asustemos de la tempestad. Por eso las invito y los invito a saber permanecer en los compromisos adquiridos, anclar la barca en la fidelidad a Jesús y su reino, saber soltar amarras,
que son esos lastres que vamos llevando por la vida, e izar velas, saber ser diálogo, cultivar la esperanza evangélica. En medio de la noche y a pesar de la tormenta, nuestras personas serán estrellas que iluminen, anclas centradas en Jesús y su reino, barcas con velas desplegadas al viento de la ruaj, vínculos que unen, puentes que se hacen lugar de encuentro. Con la clave que la conformamos cada uno de los que estamos aquí presentes. Gocemos de esta hora. Ya llegó, ya golpea a nuestra puerta, ya está presente. Y para desplegarla creo que solo necesitamos abrazar un pedido que nace justamente de los labios de una mujer de mirada atenta. Hagan todo lo que Él les diga. Queridos hermanos, al hermano aquí presidente, secretaría y a todos los que estamos aquí sentados, sentadas, felices 50 años. Y como dice el beato Angelelli de Argentina, hay que seguir andando nomás. Que así sea. Bueno, terminamos este día agradeciendo a todos los que han participado como ponentes, como también agradeciéndoles a cada uno de ustedes que han participado estos 3 días, aunque todavía nos falta el día de mañana. Entonces, mañana es a las 4 de la tarde, tenemos la celebración de la Eucaristía presidida por Monseñor Arturo Corda. Entonces les esperamos en el Colegio de Jesús, a las 4 de la tarde en el Colegio de Jesús. Entonces, pues para despedirnos hoy día, un fuerte aplauso para todos.